Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy Giovanni Bellini. Ya sabéis que es contemporáneo de Antonello de Messina y de Mantegna, que es su cuñado. Con lo cual estamos en el 400. Tengo aquí mis perros y mis gatos que me están diciendo, venga, vámonos ya de aquí. Bueno, voy a intentar ser breve, que cada vez que digo esa palabra duro más. Bueno, he estado viendo. Me gustaría contar, en la medida de lo posible, hacer modificaciones a la hora de contar su biografía. Creo que ha llegado el momento en que os cuente también no solamente las luces, sino también las sombras. Os voy a contar solamente algunas para no desilusionaros demasiado. Pero bueno, a mí me lo hacen más humano el contar no solamente las luces, los veo como más cercanos, como profesionales a estos pintores. En el caso de Giovanni Bellini, por supuesto que sí. Voy a empezar, ya sabéis que siempre empiezo un poquito por la subjetividad, lo voy a hacer cortito, de un museo que hay, solamente tenemos una obra en el Prado, no sé si hay otra en el Museo de la Granja, sí, que no sé cómo se llama, la tengo que mirar. La Virgen y el Niño entre dos santas, está en el Museo del Prado. Esta pieza, en el Renacimiento, mirad, en el medievo trabajaba el grupo y entonces el grupo firmaba cuando construye ¿cómo se llaman? Las catedrales, los masones, que eran los constructores de las catedrales, construyen por a lo mejor un triángulo dentro de un círculo y cosas así. No había personalismo, había unos artistas maravillosos, unos artesanos excepcionales, pero nada. Pero cuando llega el medievo, emerge el ego, o sea, ya se firma y ya se establecen talleres que son como pequeñas factorías donde trabajan muchísimos aprendices, muchísimos assistants. Hoy también se hace, aunque la gente no lo suele decir, porque mis compañeros trabajaban en eso y yo no trabajaba en eso, que se ganaba un dinerito cash money, porque tenía dos adolescentes y marido, si no también me hubiera metido, porque también te obliga a trabajar mucho, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tienes como que hacer el simulacro de negro, vamos, hacer el simulacro de que hace las cosas como esa persona y tal, pero bueno, incluso mis compañeros trabajaban de falsificadores y eso te obliga también a copiar con una precisión tremenda. Existe ese mercado porque existe una demanda. En fin, ¿por qué decía yo todo esto? Bueno, pues que ya Bellini os voy a decir una cosa. Bellini es de los grandes. Bueno, voy a acabar de decir esto, que si no mezclo unas cosas con otras. Bellini tiene pues una pequeña fabriquita, tiene un taller, eso que dicen, en el taller. Bueno, y el cuadro que os presento hoy es un buen cuadro porque él es un artista de los grandes, mal conocido y poco conocido, pero es de los grandes, mal conocido por el gran público, me refiero. Y bueno, pues la Virgen está hecha por él, pero las dos santas, que son Santa Úrsula y Santa Catalina, una de ellas porque lleva la flecha ahí en la mano con la que fue martirizada, pues están hechos por sus assistants. Y se nota mucho, choca mucho la imagen de uno con las imágenes de la otra, pero así todo sigue siendo una pieza buena. Después hay por detrás un paño, que el paño se ponía a las autoridades. Siempre que se ponía un paño por detrás, un tejido así y tal, significaba que esa persona era un rey, un noble, etcétera, etcétera. En el caso de la Virgen, pues es la Virgen y dos santas, ¿no? Es como un homenaje que le rinde el artista. Bueno, venga, voy a empezar, que si no... Este cuadro es una réplica está en el Museo del Prado, el único que tenemos en el Museo del Prado, y es una réplica, tengo que leerlo porque no me lo sé, de su famosa composición Sacra Conversazione de la Galería de la Academia de Venecia. Tengo que como todos los días, fechada en 1490. Mira, de este pintor, conforme nos vamos yendo hacia atrás, tenemos pocos datos. No se sabe ni siquiera bien cuándo nació. Se supone que nació hacia 1430, pero no se sabe bien porque, entre otras cosas, este señor es un hijo de una relación aparte de su matrimonio. De hecho, la madre, cuando se muere, no le deja nada. Se llega a la conclusión precisamente por eso, porque es que no le deja ningún bien. Pero sin embargo, el padre, cuando muere, esto es una estirpe de pintores. Su padre es Jacopo, tiene un hermano que se llama Gentile. Él trabaja en familia, él es el mejor de ellos, lo sabe además, pero él nunca deja de hacer cosas con su hermano, con su padre. O sea, él siempre tiene, en ese sentido era poco estrella, y está reconocidísimo en su época, en Venecia y fuera también, porque es excepcional. Y os voy a decir una cosa, aunque no lo conozcáis, es de los grandes, porque es que el gran público se ha quedado con, yo qué sé, con Miguel Ángel, con, yo qué sé, no sé por qué, con determinados, porque también han hecho muchas películas, tienen una vida muy novelesca. Este era un marujo, este estaba en su casa, en su pueblo, se muere en su pueblo. No se sabe si llega a las 90 y tanto o muere con 86. No se sabe, ni siquiera se sabe la fecha exacta de la realización de muchas de sus obras, que están en todos los museos del mundo, porque este señor no hacía nada en falso. Es maravilloso todo lo que tiene.
Ahora lo contaré. Bueno, voy a contar el cuadro primero. Bueno, su firma no desmiente. Esto es una tabla que le ponían una madera atravesada, un engatillado para que no se abriera la tabla, pero justamente lo que producía es que se abría. Este señor en un principio pinta con su padre el temple. Ya sabéis que el temple lleva clara de huevo y se descompone con muchísima facilidad, envejece fatal, no envejece. Pero después resulta que llega la influencia, porque este señor tiene influencia de la Toscana, tiene influencia ¿cómo se llama? Antonello de Messina, que lo conté el otro día, porque son los dos que viven a la vez, que nacen en los mismos años y que hacen las mismas cosas, que son figuras así de devoción. Este es ¿cómo se llama? Madonieri, porque resulta que hace figuras de Madonna con el bambino, Madone, que dicen en italiano, en singular, Madoni en plural, pero se dice el Madonieri, que hace figuras, porque se hacen para la devoción de la gente, la devoción privada, entonces ya hay más capacidad adquisitiva. Bueno, he de deciros que en este tiempo Venecia es la república más poderosa de todo el Mediterráneo, para que os hagáis una idea. Resulta que ellos empiezan siendo satélites de Bizancio, porque esta ciudad es muy oriental, es bizantina realmente. Su creación, por decirlo de alguna forma, es totalmente aparte del resto de Italia. Y resulta que empieza siendo satélite de Imperio Romano Oriental y acaba siendo ellos los poderosos y los otros los satélites. De hecho, cuando se lucha contra los turcos, lo que luchan son venecianos, porque son tierra suya, tenían muchísimo tráfico con el Mediterráneo, eran los primeros en tráfico con el Mediterráneo, tenían una capacidad económica fantástica. Bueno, que me estaba contando el cuadro y me pongo a contaros cosas. Venga, bueno, lo último que os digo. Este señor empieza pintando el temple con su padre Jacopo, que es en su taller donde él aprende y él trabaja con su hermano Gentile. Entonces empiezan al temple, pero después vienen las influencias porque él tiene influencias también de Van Eyck, del norte de Europa, que son los que utilizan la cola de conejo, el lienzo, porque hasta entonces se pinta en tabla, pero ya sabéis que las tablas, ese engatillamiento que lleva, pues lo que hace es que justamente se abre, es para que no se abra y se abre, en fin, y él acaba pintando con, ¿cómo se llama? Óleo y con cola de conejo y con lienzo, que realmente esto es lo que se da para que luego agarre el óleo. Entonces los aceites, lo que pasa es que ofrecen muchísimo más matices y apagan menos que el temple, y además el temple que se descompone en poquísimo tiempo. Antes de 100 años está aquello ya destrozado, hecho polvo, mientras que el óleo que fabricaban ellos, no el nuestro, que es industrial, que lleva montones de conservantes, ese óleo ha aguantado 500 años. Cuando, por ejemplo, la pintura plástica, que realmente es una pintura para paredes, ni siquiera aguanta 50 años. Lo que pasa es que es baratita y tal, y lo que hacemos trampas, pintamos con pintura plástica y terminamos con óleo, pero como el que lo compra no lo sabe, pues envejecen fatal, se craquelan. En fin, no quiero contaros secretos de cocina. ¡Ay! El cuadro, que iba por el cuadro. Bueno, este cuadro está firmado por él, pero realmente las dos santas, Santa Úrsula y Santa Catalina, se notan que no tienen nada que ver con la Virgen, que es de su mano. Bueno, ¿y qué puedo decir? Pues no sé, que pertenece a la serie de Carlo di Morata, y esto, sin embargo, este señor, lo que pasa es que se lo vende a Felipe V, y Felipe V de ahí, cuando compra, se va al Palacio de la Granja y después pasa a la colección del Prado, que ya sabéis que el Prado se abre en 1820, y lo que hace el Prado muchas veces es recepcionar, no todo, porque el Escorial hasta después de la Guerra Civil no se queda con las colecciones del Escorial, estaban como repartidas, pero sí, todo era un museo fantástico. Bueno, esto, no sé. Bueno, después hay la Pinacoteca cuenta con la copia tengo que leerlo, del Salvador, que el original se encuentra en San Fernando, en la Academia de San Fernando de Madrid, procedente del convento de Pascual. Bueno, se acabó lo que se daba, la pintura. No quería ser muy largo, porque la pintura, la verdad, no me entusiasma demasiado. Cuando me gusta más, os cuento muchísimas más cosas. Bueno, Giovanni Bellini nace en 1430, muere en 1516. Vasari, que es el cronista, ya lo sabía, del siglo XVI, dice que que vive 90 y tantos años. Pero sus especialistas no están muy de acuerdo, pues no se sabe realmente la época en que nace. Sí se sospecha que es de una relación paralela que tuvo el padre, que el padre era encantador y que él lo cría en su casa como hijo suyo, y de hecho es el mejor pintor de todos los que están allí. Pero para él, su padre y su hermano Gentile. Pero la madre, cuando muere, no le deja nada es nada, porque se supone que era
que no era hijo suyo. Bueno, es un pintor de la segunda mitad del siglo XV, como he dicho, 400. La fecha que se da de nacimiento es 1430, que es la fecha de Mantegna y la fecha de Antonello de Messina, como os conté el otro día. Son paralelos en el tiempo. Además, Mantegna se casa con su hermana Nicolasa, con lo cual es cuñado y tiene mucha influencia de Mantegna. Él genera un discurso entre la figura humana y el paisaje. Él es un paisajista excepcional. Ya sabéis que el paso que hay del tardo medievo al 300-400 es que estos pintores, cuando pintan un retablo o algo, en vez de ponerle el fondo dorado, lo que hacen es que pintan un paisaje. Este pinta un paisaje, une el individuo con el paisaje, sintetiza la Toscana, sintetiza el norte de Europa, sintetiza Venecia, que orienta, y sintetiza el sur de Italia, que también es totalmente diferente. Bueno, él sintetiza la figura humana con el paisaje y siempre da profundidad. Él tiene también, pero él es muy receptivo a las novedades. Toda la gente que conoce, entonces evoluciona muchísimo. Yo tenía un cuadro que vi en Bellas Artes cuando estábamos dando historia del arte, y entonces me obsesionó ese cuadro, pero no sabía cómo se llamaba ni de quién era, porque veíamos imágenes cuando veíamos época, y me obsesionó soñaba con él, y resulta que lo acabo de descubrir, y digo, ¡oh, qué bien! Me lo voy a poner en el ordenador ahí de Fronti, porque es un cuadro que es como una alegoría de una especie de sueño, y es una alegoría como arquitectónica. Se puede hasta calcular la hora del día, que es porque es una luz muy cenital, muy del mediodía, muy central, porque no hay apenas sombra, pero es una preciosidad. Es un cuadro que tiene un punto inquietante, muy bonito, ¿eh? Y además está la Virgen con otros niños, con otros tal, y él la ha ubicado en el Renacimiento veneciano, lo ha puesto en Venecia. Eso me encantaba de los italianos, que cogían y que contextualizaban, hacían un fresco y ponían un pasaje bíblico, pero lo ponían en Padua o lo ponían en Florencia, como si lo hubieran sacado de la Biblia y lo hubieran metido a mí. Bueno, sigamos. Él genera una síntesis entre el paisaje y la figura humana, pero tiene mucha importancia la luz y el color que le da. A él le llama, como es Giovanni Bellini, le llama Giambellino. Él es como muy lírico, muy sensible, como muy poético, y es muy receptivo, ahora os lo contaré, a todas las influencias que vienen del exterior. A su cuñado Mantegna, que su cuñado Mantegna, como dije, es más escultor que pintor, es muy buen dibujante y tal, pero tiene también unos acabados muy duros porque es muy volumétrico. Bueno, no me quiero adelantar. Es una persona muy permeable, y entonces está continuamente renovándose, trabaja muchísimo, pero en la última época, donde he dicho que ese cuadro me obsesionó, soñaba con él y todo, no sabía ni de quién era, crea como atmósferas, o sea, es algo especial. El cuadro tiene como una especie de profundidad, es como si estuviera ahí. Bueno, y entonces asimila como la experiencia de una larga vida, porque si no vive 90, vive 86, que es lo que más o menos se le calcula. Y entonces, es de deciros que Durero, cuando él es viejito, Giovanni Bellini va a verlo, y entonces le entusiasma tanto lo que hace, que él le da pintura suya y se lleva pintura. Y cuando le pregunta, Giovanni Bellini es muy viejo, dice, sí, es muy viejo, pero sigue siendo el mejor. Es que era maravilloso. Estuvo pintando hasta el final de sus días porque le encantaba lo que hacía. Y ya os digo que Durero dijo un montón de cosas buenas. Bueno, Durero en aquella época era joven, porque es más joven y quiso conocerlo, porque Giovanni Bellini era un mito. He de deciros que este es uno de los grandes de su época, pero ahora os contaré algunas de sus sombras. Es que usaba plantilla, pero es bastante más habitual de lo que imagináis. Pero así todo, muchos de sus cuadros, de los que tiene plantilla, son considerados obras de arte, porque aunque utilizaba la plantilla, sin embargo, no lo hacía todos iguales. Lo que pasa es que tenía prisa, porque tenía que vivir como el resto de los mortales. Bueno, es decir, que él es no el introductor, pero sí que cambias la pintura al temple por pintura al óleo, porque le permite cantidad de matices. Realmente los introductores son los holandeses, pero claro, como tienen influencia del norte, pues él conoce a Antonello de Messina, que tiene influencia de Van Eyck, y que su maestro ha sido en Nápoles alguien que ha estado en Holanda, y entonces pues él, cada vez que le gusta algo, pues lo coge y lo integra, pero no deja de tener un discurso propio y personal que va cambiando, va mudando y va mejorando y madurando, por supuesto. Bueno, he de deciros, tengo que mirar la fecha, que no me la sé, entre 1464 y 1469 hace su primera pieza, que es el Políptico de San Vicente Ferrer. Pare Vicente. Es que sobre ese santo lo conozco bastante, porque es valenciano.
Y le hicieron una película que era un poco, porque le contaban unos discursos, o cómo se llama, unos milagros un poco extraños. Bueno, en 1400, tengo que mirar, los 79, inicia la decoración, que eso lo llevará toda su vida, la decoración de la sala de Gran Consejo. Él pinta también al dogo, que es un cuadro que se salva. Me parece que pinta varios dogos, pero hay uno de ellos que es excepcional, porque es un cuadro casi psicológico. Además se salva porque también diferentes invasiones, hay muchísima destrucción y se salva y es maravilloso. Eso no sé si está en el Metropolitan, es maravilloso. Ahora colocaré el blog y os vaya a quedar, pero de verdad. Bueno, el Palacio Ducal de Venecia lo hace también junto con su hermano Gentile y le ocupa toda la vida, ¿eh? Se pasa toda la vida haciendo, toda la vida, que tiene una vida muy larga. Y en 1480, él ha nacido en 1430 aproximadamente, y en 1480 ya es el pintor más famoso de la ciudad, tiene una grandísima consideración en toda Italia, y en Venecia es el primero de todos. Él parte de la tradición gótica, la tradición bizantina. Ya sabéis que es que Venecia es Bizancio, entonces tiene su figura, su Madonna, porque el Madonieri tiene los ojitos muy juntitos y la nariz muy recta, que es como le gustaba a los cretenses, a los bizantinos, ese tipo de pintura. Además, la Madonna al principio señala como al niño, como diciendo, este es este. Él tiene también una evolución y le han hecho, ¿cómo se llama? Una que es húngara, le han hecho como un psicoanálisis con sus piezas, porque las Madonnas son como que lo agarran muy fuerte y el niño como que quiere escapar. Tiene ahí un psicoanálisis. El psicoanálisis me sirve de orientación, pero no, ¿cómo diría yo? Psicologizarlo todo, pues como que no, porque si todo estuviera resuelto, la pintura y la literatura no tendría nada que decir, y el arte en general, no sé cómo decir, pero bueno, es que lo reduce todo a té, chocolate y café. Pero bueno, la Giulia Kristeva, esa es la que hace un trabajo sobre este autor, sobre esos madones, de cómo agarra al niño, porque él de alguna forma se nota que es renacentista, porque sus madones son mujeres jóvenes que no son como son tristonas, son un poquito melancólicas, son un poquito patéticas, porque eso tiene influencia de Bizancio, pero de los iconos bizantinos. Ya sabéis que Estambul es el patriarcado ortodoxo que estaba ahí siempre. San Salvador de Jora, se escribe Shora, yo digo San Salvador de Cora, ¿no? Pero es Shora realmente, y ese es como el Vaticano nuestro, ¿no? Entonces los iconos, él tiene la influencia porque, de hecho, su hermano se va a retratar a Mehmet, ¿cómo se llama? Estambul, el hombre este, no sé cómo se llama, sí, el sultán. Quiero deciros que había un vínculo muy grande entre Venecia y Bizancio, o sea, es que realmente ellos son Bizancio, y no tienes que ver nada más que las construcciones, los colores que utilizan, los modelos, pero bueno, él va evolucionando y él recepciona las innovaciones, sobre todo de su padre, en primer lugar, Jacopo Bellini, que era también un pintor de Madonna, porque es que os voy a decir una cosa, el otro día cuando hablé de Antonello da Messina, os dije que ellos hacían figuras porque había una clientela que quería un devocionario particular, entonces tú ibas como al atelier, ¿no? Entonces ellos tienen como plantilla o dicho, porque tú tienes el atelier y tú dices, bueno, quiero una Madonna que tal, y entonces tú dices, no, pero la quiero con un paisaje tal, entonces dices, bueno, pásese usted dentro de una semana que lo tenemos aquí hecho, no sé qué, pero entre medio, como un artista maravilloso, él hace por mejorar, y muchas de esas Madonnas que están hechas con plantilla son obras de arte excepcionales, aunque este señor no sea conocido por el gran público. Digo que es excepcional. Todo lo que os diga me queda corta. Bueno, primero tiene una influencia de Mantegna, que es una influencia como ese escultor, como he dicho, aunque no sé por qué no lo dicen, que ese escultor tiene un punto volumétrico, pero también tiene un punto de rudeza. Después tiene una influencia, ¿cómo se dice?, de la pintura flamenca. O sea, tenemos su padre, la influencia flamenca por Antonello de Messina, que está allí, ¿cómo se llama?, que va a Venecia también a hacer algunos de los trabajos, y tiene la influencia de Mantegna. Y después él tiene dos alumnos, dos aprendices que van a ser dos maestros, sobre todo Tiziano y Giorgione. Y él también aprende de ellos porque son más pictóricos, son menos rudos, son menos de dibujo, son más de pinceladas. Yo qué sé qué más decir, que bueno, que se dedica a las Madonas, que hace muchísimas Madonas, pero bueno, hace de todo, hace tríptico, políptico, y él sobre todo lo que tiene es que es muy lírico, es muy delicado, es muy sublime, tiene muchísima ternura, y lo que quiere con su Madone, es que el espectador se conmueva. Como he dicho, es alumno de su padre Jacopo, tiene atracción por la pintura de su cuñado Mantegna, le dura como 10 años la influencia Mantegna, pero tiene también la influencia de Donatello.
Donatello. Jacopo, su padre, ha sido, ¿cómo se dice?, discípulo de Florentino Gentile da Fabriano. Es que no me lo sé, de vez en cuando tengo que echar un ojo, como que es el introductor de la estética renacentista en Valencia. Uy, en Valencia, en Venecia, ya no sé lo que digo. Su hermano Gentile trabaja como retratista, toda su vida se dedica más a los retratos. Y bueno, él le ayuda en el Palacio Ducal y, como he dicho, se va con el sultán. Bueno, él se forma en el taller paterno, pero él le deja a su padre que vuele por su cuenta en el aprendizaje. Pero después, en 1460, marcha a Padua a trabajar, que ahí es donde conoce a Andrea Mantegna, que está su futuro cuñado, que está en la corte de Padua. Y bueno, de allí tiene la oración en el Huerto de los Olivos. Y bueno, él también le enseña a Mantegna, le muestra la luz de la escuela veneciana, porque él consolida la escuela veneciana. Bellini, entonces, en 1460, es un grandísimo paisajista que transmite años después a Giorgione Attichano, como he dicho. En 1470 tiene un político dedicado a San Vicente Ferrer, como he dicho antes, la iglesia de San Juan y San Pablo de Venecia. Y ese año fallece su padre, entonces le deja el taller a él, porque es el mejor y porque es el mayor también. Se solía hacer siempre con el mayor. Pero él siempre trabaja de igual a igual con su hermano Gentile. Él es una buena persona, es una persona muy tranquila. Y bueno, con Antonello ¿cómo se llama?, da Messina, tiene la influencia del norte de Europa, de Van Eyck, etc. Y bueno, que después hace una obra cuando tiene la influencia de Antonello da Messina, que es La Transfiguración, que está en el Museo de Nápoles de Capodimonte. Y bueno, a principios del 16, su relación con sus discípulos, como Tiziano y Mantegna, lo que hace es dulcificar los rasgos, lo hacen más pictóricos, porque ambos, tanto Giorgione como Tiziano, que van a ser maestros en cuanto él muere, son más pictóricos, son más de mancha y menos de dibujo, por decirlo de alguna forma, que es lo que nos decían a nosotros cuando trabajábamos pintando. Nos decían, por favor, no dibujes tanto, mancha, mancha. Y te costaba muchísimo trabajo porque yo venía de la escultura. Bueno, fallece en 1516 en su ciudad, en Venecia, en su ciudad natal, y bueno, él es el que consolida la escuela veneciana, que realmente tiene muchísimo impacto en el Cinquecento. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos al siglo XX, seguramente la Bauhaus. Hasta mañana. Iba a decir fin de semana. That's all.